Eliminaron a todos los cocodrilos de un río en África porque decían que los cocodrilos acababan con los peces. Era una competencia brutal que habría entre humanos y cocodrilos por ver quién podía consumir los peces. ¿Y qué creen que pasó? Como se fueron los cocodrilos, se fueron también los peces. Resulta ser que los cocodrilos pequeños que habitaban en ese río eran consumidores de higos, hongos y pequeños insectos. Por otro lado, los cocodrilos ya de gran tamaño no solo depredaban a los peces, sino que depredaban a los depredadores de los peces, manteniendo con esto que las poblaciones se mantuvieran en equilibrio. ¿Qué pasó? Que no vieron que había un manejo holístico, es decir, un manejo integral entre la simbiosis que surge de integrar todo lo que habita en un ecosistema. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y esto qué cosa tiene que ver con las vacas? Pues tiene todo que ver con las vacas. Precisamente porque cuando manejamos un rancho, hablamos de manejarlo de forma holística, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Esto me lleva al siguiente punto, que son las plantas, ¿sí? Normalmente, Darwin decía que la base de la naturaleza era la competitividad entre las especies. Sin embargo, ya actualmente existen numerosos estudios que demuestran que en la práctica esto no es así. Es decir, unas especies dependen de otras. Así como los peces dependían de los cocodrilos y los cocodrilos dependían de los peces para existir, también las plantas dependen de otras plantas para existir. Cuando pensamos en el control de malezas, pues pensamos en usar pesticidas y cosas de ese tipo, eliminando y erradicando otras plantas que le ayudan a subsistir a plantas que son beneficiosas para el ganado. Por eso es que les digo que todo tiene que ver. Hablar de manejo holístico es hablar de un manejo de totalidad del rancho. Antes de seguir con el video, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, deja tu like y quiero mandar un saludo muy especial para mi amigo Carlos Solar Mendoza, que desde hace tiempo me pidió que en el próximo video le mandara un saludo, pero pues no había tenido tiempo por muchas razones de trabajo. Pero bueno, aquí andamos, un saludito hasta Oaxaca, mi hermano, un abrazo muy fuerte. En fin, retomando esto, vamos a hablar un poquito de Darwin. Darwin decía que la base de la naturaleza es la competencia, pero como yo les decía, numerosos estudios han comprobado actualmente que esto no es así. Actualmente se ha demostrado que hay especies que dependen de otras especies para su subsistencia, ¿sí? Tal fue el ejemplo de los cocodrilos. También esto no solamente aplica para los cocodrilos y animales de ese tipo, también en los humanos suceden este tipo de cosas. Y para eso voy a usar un ejemplo que es de vital importancia que todos lo sepamos. Por ejemplo, la gente que cosecha miel en muchas comunidades que no son, como vemos aquí en este ejemplo, que se hacen en esas pequeñas cajas y se hace ahí la cosecha, en la naturaleza hay aves indicadoras que le dicen al humano, hey, empiezan a trinar, le dicen, hey, aquí estoy detectando que hay una colmena. Entonces el humano va hacia esa colmena, extrae la miel y el ave indicadora se queda con los restos, ¿sí? Entonces el humano aprendió a descifrar que ese trino de esa ave indicadora le está diciendo en dónde se encuentra una colmena para poder cosechar la miel. El humano va y hace su parte, cosecha y el ave come al final. Entonces, esta es otra muestra de cómo esa simbiosis, esa sinergia que existe en la naturaleza aplica para absolutamente todo y con el tiempo va a haber nuevas especies que se van a ir desarrollando dependiendo unas de otras. En la naturaleza hay plantas que están conectadas con hongos que prácticamente son especies diferentes, pero están unidas, que una no puede subsistir sin la otra por el intercambio de nutrientes. Por lo tanto, muchos investigadores incluso se han atrevido a llamarlas que son prácticamente una sola, pero en realidad son dos, ¿sí? Lo mismo pasa con las plantas en el rancho, volviendo al ejemplo de
tenemos que empezar a ver el rancho de forma holística, es decir, hablar de totalidades, que unos no pueden subsistir sin otros. Es decir, si nosotros propiciamos solamente tener un monocultivo, cuidado, cuidado, porque para poder tener ese monocultivo estamos utilizando pesticidas que acaban con otras plantas, que acaban con otros hongos, que acaban con lombrices, que acaban con microorganismos, escarabajos y cosas que están ahí en la tierra, que hacen un intercambio y permiten que haya plantas que pueden ser consumidas por el ganado. Por eso les decía, ¿qué tiene que ver el cocodrilo con el ganado? Pues prácticamente es la relación que existe entre una especie y otra. No es como tal el cocodrilo, sino que veamos en el ejemplo, para que sea algo más entendible, que una especie sin otra no puede subsistir, ¿sí? Entonces, eso significa hablar de manejo holístico, hablar de totalidades. Cuando nosotros hacemos este tipo de manejo, amigos, no estamos hablando solamente de pastoreo, estamos hablando de sinergia, estamos hablando de totalidades, estamos hablando de comunidades que existen en todo este terreno, no solamente de plantas, sino de hongos, de microorganismos, del ciclo del agua, del ganado, de la pisada, de lo que impacta la pisada en el suelo, ¿sí? Y vamos a estar hablando de eso y voy a hacer otro video donde les voy a explicar cómo hacer un buen control de malezas no deseadas, ¿sí? Pero aquí quería que vayamos un poco a la reflexión y que entendamos que si no empezamos a ver nuestro rancho de forma totalitaria, de forma holística, nunca vamos a obtener los resultados y no va a haber pesticida y no va a haber nutriente, abono o cualquier cosa que le echemos al suelo que nos haga tener excelentes pastizales. Un saludo muy fuerte a todos. Nos vemos en el próximo video de Rancho El Esfuerzo. Saludos a todos.